Ya. Claro. Si hay avisos parroquiales, los puedes adelantar, Miguel Ricardo. Sí. Sí, tengo varios avisos. El primer aviso parroquial es cuando vayan a faltar a la clase, deben enviar una excusa al correo de la Escuela de la Caridad, o yo. Ese es un tema que es bien importante. Hoy tuve como 6 personas que en este momento están llegando sus excusas porque se les cruzaron con reuniones, con situaciones, con problemas de internet. Bueno, entonces, por favor, les recomiendo, si ustedes van a faltar algún día, por favor, que espero que no, nos envían al correo de la Escuela de la Caridad su excusa. Bueno, ese es un primer anuncio que es importante. No, ya veo que pudieron entrar, la mayoría están ya en Classroom, ya creo que faltan muy pocos. Han ido revisando el tema de cambiar sus nombres, sus apellidos. Creo que vamos bien y los felicito porque participaron casi 230 personas y participaron en el foro. Es un foro con el cual estábamos buscando que se conocieran entre ustedes, que empezaran a tener una interacción entre ustedes. Entonces creo que lo vamos logrando. Entonces ya aprendimos a manejar una primera herramienta que es la del foro. Algunos poquitos estuvieron entrando al tablón para dejar su participación y les recuerdo que en el tablón no se participa, el tablón es para dejar anuncios, para dejar eh, material bibliográfico, para dejar videos, ok, pero solamente desde la coordinación y como sugerencia de los docentes. Bueno, entonces por favor el tablón no lo utilizamos solamente para ello. ¿Qué otro aviso? No, básicamente es eso. Ya esta semana estamos sacando listas oficiales, ya las envía a la universidad para revisar también, entonces tendremos en poco ya tendremos la lista oficial para que empecemos a organizar también nuestros equipos. Antes de iniciar nuestro segundo módulo, debemos tener ya los equipos organizados por regiones para nuestros trabajos, con miras a nuestros trabajos finales, pero bueno, creo que ese es otro tema también importante. No olviden entrar y cuando apenas entren se van a registrar. Bueno, entonces una vez entren al salón, lo primero que van a hacer es registrarse. Ya también están renombrando, muchos aprendieron a renombrar en la parte de participantes. Allá, qué bien, eso ya hay mucha gente que ya lo aprendió a hacer. Hay una Carolina que ojalá pusiera su apellido. Daniela también. Daniela Rodríguez Gómez Pachón. ¿Cuál es el apellido de Daniela? Pues todo eso es importante porque a través, si tenemos alguna dificultad con el registro de asistencia, pues acá en la plataforma nos están quedando sus nombres registrados también, pero si no hacen bien el registro, pues de nada nos sirve. Bueno, ya aprendieron ustedes, es pararse sobre su nombre, dar clic, aparece renombrar, dar clic sobre renombrar y ahí ustedes pueden poner sus nombres completos, sus apellidos. Quienes tengan dificultades de inestabilidad de su red, de su internet, pues hay una sugerencia, es que en algún momento no prendan su cámara para que no haya, para que esto les ayude un poquito, por lo menos a que puedan recuperar la señal. Sé que varias personas están teniendo dificultades con la conectividad, entonces en algunos sitios del país, especialmente en el Chocó, han reportado algunas dificultades, entonces eh, para esta inestabilidad a veces es importante, a veces apagamos nuestra cámara, ¿sí? O cerramos nuestra cámara y eso ayuda a que nosotros podamos tener un mejor internet. Si nosotros desde Bogotá les garantizamos la clase, les garantizamos pues la plataforma, pero el tema de la conectividad si no se la podemos garantizar. Entonces es importante que ustedes nos ayuden también revisando sus equipos y sobre todo revisando, apagando a veces la cámara y cerrando micrófonos para poder tener una señal por lo menos para poder escuchar y ver algo.
si algunos tienen dificultades. Los que van ingresando, no olviden registrarse. Ya encuentran la asistencia en el chat. En el chat está la asistencia, entonces si no la encuentran, la pueden solicitar para que se registren. Importante y recuerden que la asistencia solamente está a partir de este momento en que ustedes están ingresando hasta las 8 de la noche. Les damos una cordial bienvenida a todos en esta noche. La Escuela de la Caridad les da una bienvenida a todos. Y en esta noche nos acompaña Wilmar, que va a estar con nosotros con la sesión de Fuentes de la Doctrina Social de la Iglesia. Doy el paso a Wilmar para que iniciemos nuestra clase. Bienvenido, Wilmar. Muchas gracias, Miguel Ricardo. Y de antemano, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir en esta sintonía que estamos teniendo, una sintonía con la Iglesia, con, con el mundo de la doctrina social de la Iglesia, una sintonía que estamos teniendo con el Espíritu, como se los decía hace algunos días en la clase, donde ese Espíritu renovador estaba presente en medio de las comunidades. Quiero hoy iniciar mi clase con un gesto. Ustedes saben que los gestos en el mundo, en la sociedad, son fundamentales para poder hacer homenaje y respeto a la vida. El gesto de hoy es un gesto a la vida. Quiero, a través de este tapabocas en esta noche, invitarlas e invitarlos a que hagamos un minuto de silencio por las vidas que estamos perdiendo a causa de esta pandemia en nuestro país. En estos días hemos registrado las cifras más altas de colombianos, colombianas, de residentes en Colombia que están muriendo a causa de este virus, de esta pandemia. Hoy fueron más o menos unos 680 personas. Pero más allá del número, nos debe mover a nosotros como creyentes la fe en esas personas que ya no están con nosotros. Por eso los voy a invitar a que en un minuto de silencio, con este tapabocas como signo de aquellos que ya no están con nosotros, aquellos que ya no van a poder hablarnos más. Cada una, cada uno, allá en su casa, piense en una persona que ya en este tiempo no está con ustedes. Puede ser un familiar, un amigo, un conocido, aquella persona que posiblemente el vecino dijo, ya no está con nosotros, el vecino del apartamento de arriba, de la casa de al lado, de la casa de enfrente, de la otra cuadra. Ya no está con nosotros una madre, un padre, un hijo, un hermano, un familiar cercano o un familiar lejano. Pensemos en esa persona o en esas personas que ya no están y en honor a ellas y a los que hoy han fallecido desde nuestra fe en la resurrección, dediquémosles un minuto de silencio.
Que la paz del resucitado esté con todos los familiares de aquellos que hoy ya no están con nosotros. Muy bien, con este homenaje a la vida, vamos a seguir caminando en ese descubrimiento que estamos haciendo de una doctrina social de la Iglesia que es dinámica, que no se estanca, que es viva, que es un organismo vivo, que es un cuerpo vivo, como nos lo han venido señalando Rosa Inés, el padre Hernán, Miguel Ricardo. Esto es un organismo vivo y al ser un cuerpo vivo, pues tenemos que entenderlo, tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que profundizarlo, reconocer cuáles son pues las tantas virtudes que tiene este cuerpo. Los cuerpos son vida, como nos lo decía bien Emil Secuda, nosotros somos una religión de la encarnación y por ser una religión de la encarnación, entendemos muy bien qué significa que la doctrina social de la Iglesia sea un cuerpo. Pero para entender este cuerpo es necesario descubrir de dónde viene, cuáles son sus fuentes. A eso nos vamos a dedicar en esta noche. No olviden su manual o su guía de apuntes. Si lo tienen, si lo imprimieron, si lo tienen en su computador, en su tableta, en su celular, como sea, no olviden ir registrando sus preguntas, sus apuntes fundamentales. Yo les voy a dar tiempo para que hagamos el resumen de la idea 1, 2, 3 y 4, las 4 ideas con las que vamos a quedarnos en esta noche. Palabras que quisiera profundizar, anótelas para que después las busque por internet, por Google, en un diccionario, en una enciclopedia. Le pidan a Miguel Ricardo, miren, todos los libros que tiene ahí detrás Miguel Ricardo, muchas veces ni los leerá, entonces pídanle a él que les preste los libros para que puedan consultar los términos que ustedes no van entendiendo en las clases. Y saquen sus apuntes, que eso es muy importante. Muy bien, mis 4 pasos de la noche. Como todo es cuestión de método, dicen por ahí, especialmente los científicos y los que les gusta sustentar las cosas a través de pasos y los que nos gusta ser organizados en nuestras clases, todo es cuestión de método. Tengo 4 pasos para hacer con ustedes. Vamos a partir de la vida, vamos a hacer hoy un ejercicio de cómo entender lo que es un fundamento con una práctica concreta en nuestra vida. Luego vamos a profundizar en la vida ciñéndonos ya a los fundamentos de la doctrina social. Luego vamos a hacer un pequeño discernimiento hacia eso que la doctrina social nos está invitando y finalmente hacemos un pequeño ejercicio para celebrar la vida y vivir la fe que nos mueve esta doctrina social. Bueno, muy bien. Vamos a partir de la vida, vamos a abrir el libro de la vida, vamos a leer páginas de nuestra vida. Este partir de la vida es un ejercicio pedagógico, metodológico. Es un momento en el cual nosotros, desde la pastoral social, es casi que un elemento vital para nuestra acción pastoral. Y esto lo hemos venido implementando pedagógicamente en nuestras acciones como Secretariado Nacional de Pastoral Social. Aprender a leer a Dios en la vida. Eso es hacer teología. En definitiva, lo que hacemos en estos ejercicios de formación es hacer teología. Por tanto, vamos a leer cómo Dios se ha manifestado también en la vida, partiendo de nuestra existencia. Entonces, papel y lápiz, por favor, papel y lápiz. Les voy a pedir que cada uno de ustedes, allá en su cuaderno de apuntes, pinte una mesa y ponga esa mesa 3 patas. Le ponga 3 patas a la mesa. Tienen 30 segundos para pintar la mesa. Ay, profe, es que yo no sé. No, tranquilos. Ahí les estoy poniendo un ejemplo. Haga una bolita y 3 palitos y ya quedó una mesa con 3 patas. ¿Listos? Entonces, creatividad al máximo. 30 segundos para pintar una mesa. Y el tiempo está corriendo. Vamos a pintar una mesa. Es el primer ejercicio de la noche.
Saber quiénes son los mejores y los grandes creadores y artistas de nuestra clase. Vamos a ver de los 200 que estamos ya casi en clase, la mesa más rápida en 10, 9, 8, 7. ¡Ay, profe, espere, espere! Póngale la última pata. 5, 4, 3, 2, 1. Fuera, listo. Estoy como Pitana. Fuera, se acabó esto. Final, final. Para los que no saben quién es el Pitana, es el árbitro ese que nos robó un partido. Bueno, en fin, entonces espero que ya hayan pintado su mesa. Ahora vamos a hacer un ejercicio con esa mesa que ustedes pintaron. Espero que hayan pintado una mesa grande. No, hoy no voy a hacer psicoanálisis, no voy a coger la mesa de cada uno a ver qué pintó, a ver si la mesa más pequeña, la más grande, la más redonda, la cuadrada, la rectangular. No, 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 me importa es que ustedes hayan pintado una mesa. Hagamos un ejercicio aquí rápido. Entonces, como veo que por ahí ciertas personas tienen su pantalla abierta, Marta, muéstrenos. Marta de Jesús, muéstrenos su mesa, solo muéstrenos su mesa, su dibujo. Verónica, muéstrenos su dibujo de la mesa. Javier, eso, ahí, ya. Marta ya nos presentó su mini mesa, ya Javier nos presentó su mesa cuadrada, Verónica su mesa ahí medio rectangular. A ver, ¿quién más nos va a mostrar la mesa? Luis, muéstrenos su mesa. Ya vemos por allá un bombillo, pero creo que esa no es la mesa. Alicia, muéstrenos su mesa, que usted está ahí. Alina, muy bien por tu mesa, muchas gracias, ahí la estamos viendo. Alicia, por allá veo rectángulos. Emilce, muy bien, pues un aplauso, muy bien, perfecto el ejemplo. Y los dibujos. Segundo paso, cada uno de ustedes va a escribir en las patas de la mesa cuáles son los pilares de su vida. O sea, piensen en la mesa y cuáles son esas 3 cosas que usted dice, esto para mí es fundamental. Que si me quitan esta pata, se me cae la mesa, se me cae la vida, se me acaba la vida si me quitan este pilar. Entonces cada uno, escriba en cada una de las patas 3 pilares. Ahora, alguno de ustedes pudo haber sido creativo y pintó una mesa de 4 patas. Perfecto, ponga 4 pilares. Si alguno de ustedes dijo, no, es que a mí me gusta la mesa de mi abuela, que era una mesa para 12, y le pintó 6 patas, ponga 6 principios. Lo que nos importa en este momento es que usted ponga en su dibujo los principios o los pilares fundamentales de su vida hoy. Si esta pregunta se la hubiera hecho posiblemente a ustedes hace 1 año y medio, los pilares posiblemente podrían haber sido otros. Pero hoy, ¿cuáles son esos pilares? Otra vez, 30 segundos para que escriban los pilares de su vida. En esa mesa que pintaron, ponga cuáles son esos pilares. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó, miren. Vamos ahora a pasar a un tercer momento. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido en pequeñas comunidades. Solo vamos a dedicarnos 10 minutos. Vamos a formar grupos de 4 personas. Rosa Inés nos va a ayudar a formar grupos de 4 personas. Y vamos a compartir rápidamente. Solamente son 10 minutos, así es que no alcanzan a responder estas 3 preguntas, perdón, pero no alcanzan a hacer chismecillos de grupo, porque en 10 minutos no se alcanza a hacer eso. Quiero que respondan entre ustedes cuáles son sus fundamentos, que compartan entre ustedes cuáles fueron sus fundamentos, qué factores en tu vida te constituyen como persona. Y la tercera pregunta,
¿Sin qué fundamentos tu vida pierde el rumbo? Que compartan entre ustedes estas tres cosas. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué factores en tu vida te constituyen como persona? ¿Y sin qué fundamentos tu vida pierde el rumbo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de 10 minutos, son las 7:45, vamos a formar ya los grupos y a las 7:55 volvemos a esta sala para dar el segundo paso. Lo que quiero es que vayan a sus comunidades y se cuenten, se muestren el dibujo. Miren, yo pinté esta mesa, puse estos pilares y compartan entre ustedes a través de estas tres preguntas. Muy bien, 10 minutos, por favor, en el trabajo de grupos. Recuerden, para ir al grupo deben dar entrar o aceptar o la palabra join, y ya, se van al grupo. Gracias. Quedan en realidad de 5, Wilmar, porque solo tiene capacidad de 50 grupos la plataforma. Perfecto. Ce n'est pas problème. Además porque siempre hay alguien que no entra a los grupos. Sí, 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 se queda por aquí. Ok, Jorge. Si quiere, de todas formas, intente irse a una sala para que pueda compartir con algún compañero. Jorge. Están pidiendo apoyo en la sala 7. Ok, Yo creo que es por el pantallazo de las 3 preguntas. listo. Entonces ya se los pongo en el chat. Va. 1, 2, 3. Ahora vamos a ver si lo puedo poner en todos los grupos desde aquí. Entonces está aquí. Las 3 preguntas. A ver si. Entonces, ¿cuáles son?
Creo que debes poner las preguntas, bueno, yo las voy a poner yo, las que estás poniendo en los mensajes para todos. Sí, everyone. No, pero ese es en la sala general. Ah, ok, Yo ok. lo estoy mandando a los grupos, para mensaje para los grupos. Listo, entonces pues ya, Pónmelo ahí en el chat y yo se los mando, no te preocupes. listo, perfecto. Ahí ya te mandé la 2 y la 3. ¿Listo? Listo. Ahí se fueron todas las preguntas. Vale, Rosita, gracias. Sí, hay personas que tienen mala señal, entonces prefieren no surcar entre las salas para no quedarse Para por. no perder, sí. Con razón. Entonces, bueno, ahí estamos redireccionando a los que llegan. El grupo 19 tiene 2 personas nada más. Bueno, yo creo que ya terminaron. ¿Ya? No, 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 ellos digo, como Ah, son bueno, solo 2. sí. Ok. 60 segundos salen todos. Listo, perfecto. Listo. Ahí están regresando. Muy bien.
Sí, ya van volviendo, vamos en 70, 74. Bien. Listo, ya, perfecto. Pues muy bien, bienvenidos de nuevo a la sala principal. Este ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio que ustedes lo pueden aplicar en sus comunidades, en sus diversas acciones, porque nos ayuda a entender muy bien esa metáfora de la mesa, nos ayuda a entender muy bien cómo funcionan los fundamentos en nuestra vida y cómo funciona la dinámica de aquello que nos constituye y hace que nos mantengamos en pie. Si algo vamos a enfatizar mucho en estos ejercicios que estamos haciendo de conocer, descubrir y estudiar la doctrina social de la Iglesia, es que hay un pilar, un principio, un fundamento que va a estar constituyendo una fuerza viva en la doctrina social de la Iglesia, y es la persona, la persona. Y a la persona la entendemos en esa metáfora que hacemos de la mesa como ese cuerpo vivo en donde Dios actúa y en donde cada ser humano se va llenando de un fundamento para poder subsistir, para poder moverse, para relacionarse. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido de 30 segundos. Tomen sus apuntes y escriban cuál fue ese pensamiento que ahorita en el grupo que compartieron le fue más significativo. ¿Cuál fue ese fundamento que a usted le quedó sonando? Posiblemente todos compartieron un fundamento y fue como, ay, qué casualidad, yo también. O al final dijeron, no, pues nos hacía falta algunos de este fundamento, pero que escriban en la primera idea, en sus notas, en su primer aprendizaje del resumen, cuál fue ese fundamento en el cual usted se sintió identificado con los otros, y escríbalo. 15 segundos para escribir cuál fue ese fundamento que compartió, que le llamó la atención, que le quedó sonando y que compartió con sus compañeros. Por ahí Javier nos está mostrando la palabra resiliencia. Un fundamento. Gracias, Javier. Como ustedes son tan activos en el chat, si alguno quiere escribir ese valor, ese fundamento, ese pilar por el chat, lo puede hacer. Con eso se vuelve bien dinámico. Ya nos hemos dado cuenta que a ustedes les encanta escribir por el chat porque se sienten participando. Así es que nos encanta que ustedes escriban. Por ahí ponen fortaleza, la familia, el amor, Dios, la pareja, la fe, coincidimos con Dios, la comida, el amor, la solidaridad. Vea qué interesante todos estos valores que están surgiendo, estos fundamentos, tener a Dios en el centro, los valores, el número uno, Dios, el servicio, la oración, la fraternidad. Definitivamente la mesa, nuestra mesa, tiene más de 220 patas. Eso es lo que nos hace, eso es lo que enriquece esta comunidad de aprendizaje, que es una mesa con muchas patas, y cada uno de ustedes es fundamental en este proceso porque se convierte en un pilar y se convierte en un fundamento. Escuchar al otro me da ideas, me ayuda a integrarme, me ayuda a socializar. Definitivamente hace que este grupo, que esta comunidad de aprendizaje sea una gran mesa. Así es que demos un segundo paso. Miren que poco a poco en nuestra clase, ya en el día de hoy, ya tenemos un aprendizaje que parte de la vida, de haber compartido la vida, de descubrir esos fundamentos. Vamos ahora a profundizar la vida. Esta parte es, dentro de la clase, la médula de donde nosotros nos nutrimos y nos fortalecemos
para poder enriquecer nuestro conocimiento. De tal manera que, ¿cuáles son o cuál es la fuente fundamental de la doctrina social de la Iglesia? Cuando hablamos de esa fuente fundamental, tenemos que hablar del pilar que constituye nuestra fe, nuestra doctrina, nuestro aprendizaje, nuestra manera de ser con los otros. Miren que una de las características que nos identifican a nosotros y nos identificó desde el principio es cómo nos amamos unos a otros. Si algo identificaba a las primeras comunidades cristianas, es que los de afuera los veían y decían, miren estos cómo se aman, cómo se aman. Cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, el distintivo y el fundamento nuestro sería cómo nos estamos amando. Punto. Es decir, nuestra mesa, el pilar, si quieren, les puedo poner la metáfora del árbol. El tronco que se alimenta de esas raíces y que le da alimento a las ramas es el mandato, el mandamiento del amor. Bien lo decía popularmente y es una frase que la encontramos a 2x3. Es decir, la encontramos en cualquier parte. De San Agustín, una de las frases más famosas de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque cuando amas, lo que haces es salir de ti mismo para darte al otro. Esa es la experiencia que hace un Cristo, esa es la experiencia que hace Jesús de Nazaret al subirse a la cruz. Cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, es un hombre que se vació completamente de amor por la humanidad, por ese mandato de amar. Es la representación más grande, más excelsa que tenemos del amor. De tal manera que el fundamento principal y sobre el que se articulan las otras fuentes de la doctrina social de la Iglesia no puede ser otra que este principio, como lo diría San Ignacio de Loyola, no puede ser más que este principio y fundamento, que es el mandamiento del amor. Y de ahí surgen los 4 elementos fundamentales, los 4 pilares de nuestra mesa. Si ustedes quieren, siguiendo con la metáfora de la mesa, la doctrina social de la Iglesia tiene su fundamento en estos 4 pilares. Primero, la tradición bíblica. Pero no piensen en una tradición bíblica si no es cimentada en la dinámica del mandamiento del amor. ¿Qué es esa tradición bíblica sino una manera en cómo Dios ama a la humanidad y cómo la humanidad se debe disponer a amar a Dios? Eso lo vamos a ver más adelante. Esto lo vamos a profundizar. Segundo fundamento, está la tradición patrística. Para algunos esta palabra es una palabra rarísima. Escríbala en sus apuntes, ponga ya patrística, patrística, que más adelante les voy a explicar el sentido de esa palabra. Tercer gran pilar. El tercer gran pilar está en la tradición teológica y específicamente en la teología moral, es decir, esa teología que ha surgido del espíritu de cómo amar. La gran pregunta que nos hacemos en teología, la gran pregunta que nos hemos hecho por muchos años y por mucho tiempo en la doctrina social de la Iglesia, si el fundamento es el amor, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Cómo? Esos cómo son fundamentales. Y para eso la tradición bíblica nos enseña unas maneras, unas formas. Y una tercera fuente que es fundamental es el derecho natural. Algunos de ustedes dirán, ¡ah!
¿Cómo así? ¿Nos vamos a poner a ver derecho en esta clase? Ay, Dios, sí, claro, vamos a ver un poco de derecho, pero del derecho natural. Ese derecho natural que a usted en determinados momentos lo mueve a actuar de una determinada manera. Voy a poner un ejemplo banal. Usted va por una carretera. Puede ir en un bus, puede ir manejando su moto, su bicicleta, su carro o el medio en el que se mueva. Y usted encuentra un pare, inmediatamente hay un derecho natural, una manera natural de actuar. Si me dice pare, prudentemente yo hago un alto. El que se pasa esa advertencia corre el riesgo de accidentarse. ¿Por qué? Porque no está actuando influenciado por una manera de reaccionar frente a una indicación determinada. Pero vuelvo y digo, cada uno de estos 4 grandes pilares los vamos a profundizar. De tal manera que entremos en la médula de este asunto que nos reúne hoy, que es la fuente. Y me parece que podríamos referirnos al texto de Lucas 28-25, donde dice, se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta. Díjole entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Quiero poner 2 grandes acentos en este texto. La médula para nosotros y el fundamento, el principio para hablar de doctrina social de la iglesia está afincado aquí, en este principio de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y con toda tu mente. 4 fundamentos para amar. Cuando amamos con el corazón, con las fuerzas, con el alma y con la mente, amamos de manera integral. Nos convertimos en seres humanos integrales. La sociedad actual, en la corriente de los pensadores del posmodernismo, fraccionan todo, les encanta fraccionar todo, partir todo, dividir todo. Entonces voy a poner un ejemplo banal, la medicina. Entonces usted tiene un dolor en el dedo, en el dedo meñique, y usted se va para el médico, ay doctor, es que me está doliendo aquí en este esto que es como un cojincito que tengo aquí. Ah, no, señora, listo, ya. La voy a remitir al encargado de ortopedia. Listo. Y se va usted para la cita de ortopedia y le dice, mire, es que sigo con un dolor aquí, doctor. Y el ortopedista le dice, ah, no, tiene que ir al especialista en dedos meñiques. Y usted, bueno, pues me dan la cita, por favor. Y usted se va para donde el doctor que atiende la mano, el dedo, meñique. Y cuando llega allá, el especialista le dice, ah, no, su problema es del cojín interno que está entre el hueso y la articulación. Tiene que ir al encargado del cojín interno hueso, ¿verdad? Fraccionar, nos encanta, en la sociedad le encanta fraccionar, el conocimiento se volvió fraccionado. Y así también nos convertimos nosotros en el amor. Empezamos a amar de manera desligada.
amamos con el corazón, ay, el romanticismo, con la mente, entonces nos volvemos amor racional. El amor de las fuerzas es ese activismo que nos mueve. El amor del alma es ese amor que queremos tener trascendental. Pero el Señor nos invita a que el amor sea integral. Ese es el fundamento de hacer doctrina social de la iglesia, que usted aprenda a amar de manera integral a Dios, pero atentos, y al prójimo como a ti mismo. Por tanto, tenemos tres formas de amar en este texto: el amor que tenemos a Dios, el amor que tenemos al prójimo y el amor que tenemos nosotros mismos. De tal manera, oigan bien lo que voy a decir, la expresión profunda y la fuente de donde emana la doctrina social de la iglesia está afincada, fundamentada en este principio del amor, en el fundamento del amor. Pero repito, un amor integral donde usted conecte su mente, su corazón, sus fuerzas y su alma. ¿En dónde se expresa ese amor? Se expresa en Dios, en el prójimo y en la manera en cómo nos amamos nosotros para poder amar a los otros. Amar a los otros. Ese es el fundamento de la doctrina social de la iglesia. Sobre este fundamento, entonces surgen las cuatro fuentes de las cuales vamos a profundizar. Ya teniendo claro que este es el valor fundamental, la fuente de donde emana la manera, los principios, la metodología de nosotros como iglesia reflexionar los asuntos sociales, pues entonces veamos cómo se expresa eso en la tradición bíblica. Y podríamos decir aquí muchísimo. Esta clase podría durar todo un semestre, pero lo que quiero hacer es presentarles una breve síntesis de cómo la tradición bíblica, entonces nosotros descubrimos que es una fuente de la doctrina social de la iglesia. La tradición bíblica es fuente porque recoge dos tradiciones, la tradición judía y la tradición cristiana. Esas dos tradiciones se encuentran y surge una manera de ser. Por eso el reclamo de los apóstoles de la desatención de las mesas que veíamos hace 15 días en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Por eso el reclamo que le hacen a Jesús: Maestro, debemos pagar los impuestos. Y Jesús inmediatamente responde: denme una moneda, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y empieza a hacer que sus discípulos no estén trabajando todo el tiempo en función del dinero, sino en función de amar a Dios. Y en la medida en que aman a Dios, los discípulos aprenden a amar al prójimo como se aman a sí mismos. Este encuentro entre dos tradiciones, en estos días, una persona de ustedes, creo que era Alejandra, no recuerdo bien el nombre, decía que un problema que teníamos en la traducción de la Biblia es que la Biblia se había traducido y había excluido la categoría referida a la mujer. Y yo le respondía por el chat interno a ella que más allá del problema de tradición era un problema de cultura. La cultura patriarcal del judaísmo era una cultura en donde el hombre se constituía como el centro y la cabeza de la sociedad familia, de la sociedad afuera, de la polis, de la ciudad. De tal manera que ahí lo que se está jugando es el valor de una tradición cultural que después se encuentra con un cristianismo que en un primer momento se vuelve incluyente. La mujer pasa a ser discípula, la mujer pasa a ser maestra, la mujer pasa a enseñar. Esos fundamentos del cristianismo hacen que ese encuentro de esas dos tradiciones encontremos una manera distinta de relacionarnos con Dios. Esa es la tradición bíblica, pero también hay un fundamento bíblico interesantísimo, la antropología cristiana, que está cimentada en ese principio
que lo veremos en los principios de la doctrina social de la Iglesia, el principio de la dignidad humana, en ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios, en un Jesucristo que es la encarnación de Dios, que toma la condición, como dice San Pablo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ella, al contrario, se rebajó, se anonadó a sí mismo, haciéndose pasar por uno como nosotros, menos en el pecado, dice San Pablo. De tal manera que la tradición antropológica bíblica nos va a hablar de un hombre creado a imagen y semejanza, exaltado en la figura de Jesucristo, por quien recibimos la redención que nos viene por ser hijos de Dios. Y un tercer elemento fundamental en esa tradición bíblica es que la palabra que ilumina la vida lo hace desde los principios teológicos de la fe, la esperanza y la caridad. Este fundamento de la tradición bíblica, miren, es una riqueza grandísima para la doctrina social de la Iglesia. No se puede hacer doctrina social, no se puede hacer pensamiento social de la Iglesia si no tenemos como fundamento esta tradición bíblica. Allí encontramos nosotros fuente, de tal manera que podríamos ir sacando una conclusión de esta fuente de la tradición bíblica, y es que los valores transmitidos por las Sagradas Escrituras, como la justicia, la igualdad de la dignidad de todas las personas, la búsqueda de la paz, la comunión entre otros, van a tener origen y fuente de articulación en el, otra vez volvemos, mandamiento del amor. La tradición bíblica, por tanto, nos invita a vivir una vida justa, respetando la igualdad de la dignidad de todos, buscando la paz, fomentando la comunión, afincados otra vez en esto. Esto del mandamiento del amor es lo que le da fuerza, lo que le da validez, lo que le da vigor a la doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos de esa fuente, la fuente bíblica, no podemos desligar la fuente bíblica de este principio fundamental del mandamiento del amor. Esto va a ser una insistencia recurrente en nuestras clases, en nuestras lecciones. Segundo pilar, dejamos la tradición bíblica y nos metemos. No se preocupen, porque en las clases vamos a volver muchísimo a lo bíblico, muchísimo. Vamos con una segunda fuente. Los padres de la Iglesia. ¿Recuerdan que les había dicho anteriormente que escribieran por allá la palabra patrística? Pues la palabra patrística viene de padres, patris, padres. Es una palabra griega y está referida a los padres, aquellos que fueron los primeros teólogos de la Iglesia. ¿Quiénes eran ellos? Eran escritores eclesiásticos que lo que hicieron fue ayudar a entender a las primeras comunidades, a esos primeros cristianos, cómo alimentar su fe en la palabra. Pero al tiempo ellos eran pastores reconocidos en las comunidades por su interés que tenían en las iglesias y en la formación de la comunidad. Y al tiempo fueron y han sido reconocidos como santos por sus palabras escritas, por la coherencia con la que hablaron. Y a la vez, ellos son una expresión auténtica del Evangelio de Jesús. Digamos que estos padres de la Iglesia van a beber de las fuentes directas de los testigos de Jesús, como son los apóstoles. Los apóstoles, hay 3 etapas como se forma un texto, los textos del Nuevo Testamento. En esa tradición oral, que después se vuelve escrita, los que empiezan a enseñar cómo vivir una experiencia de fe en Cristo van a ser estos padres de la Iglesia. Y ahí vamos a encontrar una fuente riquísima, muy
abundante, valga la redundancia, en la doctrina social de la Iglesia. Miren esta frase que me encontré por ahí de San Ignacio de Antioquía. Esta es la frase de la noche. La frase de la noche. Está bien enseñar a condición de practicar lo que se enseña. Queridos amigos y amigas, esto es doctrina social de la Iglesia. La palabra doctrina es el conjunto de principios, de valores que se transmiten, que se enseñan para vivir la fe. De tal manera que por allá San Ignacio de Antioquía en los primeros siglos del cristianismo va a decir que está bien enseñar, pero enseñemos a condición de practicar lo que enseñamos. Es decir, cuando nosotros nos paramos, aquí yo me puedo estar clavando un cuchillo. Alguno de ustedes puede en este momento mandarme una pregunta en el chat y decir, profe, ¿y entonces eso que usted está enseñando, usted lo practica? Pues bien, sería perfecto que me hicieran esa pregunta, pero también que ustedes se la hagan. De tal manera que esta patrística que estamos desarrollando en este momento nos ayuda a entender, los padres de la Iglesia nos ayuda a aterrizar los principios de la fe. Miren esto. Estos padres se clasifican en los padres que eran los apostólicos, que fueron los primeros que conocieron a los apóstoles, los apologetas, que eran los que defendían la fe. No en esa apología contemporánea que se está volviendo una peleadera entre los cristianos de este bando y los cristianos de este, y los de aquí, los de atrás, los cristianos de derecha, los de izquierda, y entonces a ver quién se memoriza la Biblia para ver quién se la sabe mejor. No, no era esa apología, era la apología de la preocupación por el pobre, y en esa preocupación por el pobre, cómo el cristiano hacía de su fe una fe activa y defendía los principios y valores del cristianismo. Pero también estaban los padres, otras dos categorías, los griegos y los latinos, que esto es bien interesante. Ojalá tuviéramos tiempo de profundizar esto, porque los padres griegos van a ser mucho más teóricos, van a ser mucho más filosóficos, mientras que los padres latinos van a ser mucho más de hacer, de acciones, y sus enseñanzas son mucho más activas. No quiero decir con esto que los padres griegos no enseñaran también con ejemplos prácticos. De tal manera que cuando encontramos la riqueza de padres de la Iglesia entre aquellos que conocieron los apóstoles, los que defendieron la fe, los que la fueron fundamentando a través de sus escritos y los que la aplicaron, encontramos una riqueza grandísima que nos sirve mucho a nosotros en la doctrina social de la Iglesia. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium rescata esta frase interesantísima de los padres de la Iglesia, uno de ellos que es San Agustín. Tened ardiente caridad los unos por los otros, porque la caridad cubrirá la multitud de pecados. Eso está en 1 de Pedro 4:8. Esta verdad penetró profundamente la mentalidad de los padres de la Iglesia y ejerció una resistencia profética contractual ante el individualismo hedonista pagano. Recordemos solo un ejemplo. Así como en peligro de incendio correríamos a buscar agua para apagarlo, del mismo modo, si de nuestra paja surgiera la llama del pecado y por esto nos turbamos, una vez que se nos ofrezca la ocasión de una obra llena de misericordia, alegraremos con ella como si fuera una fuente que se nos ofrezca en la que podamos sofocar el incendio. Es una frase que está presente en San Agustín. Bellísima, bellísima. Miren la profundidad que tiene esta frase. Si nosotros le tuviéramos fe a esa acción social de misericordia que tenemos con los otros, con una sola paja prenderíamos un gran fuego, prenderíamos una gran hoguera
para contagiar a todos de esa luz, de esa fuente, de ese fuego hacia la misericordia. Pero también el testimonio social de los padres de la iglesia nos enseñan sobre la justicia, sobre la igualdad en las relaciones entre los hombres. Aquí estoy tomando directamente una cita del Manual de Doctrina Social de la Iglesia del CELAN, que como bien lo explicaba Rosa Inés anteriormente, no incluye hombres y mujeres, no hace esa distinción, sino que cuando habla de hombres está refiriéndose también al género femenino. Y más aún la caridad, cuando hablamos de caridad, dicen los obispos del CELAN, una defensa constante de los afectados por toda clase de necesidad y de los explotados, oprimidos por el egoísmo de sus semejantes, una crítica vigorosa e implacable de la avaricia, las grandes acumulaciones de la riqueza, el lujo, la usura y las demás lacras sociales de su tiempo, y una llamada continua a la reforma, que si no es estructural aún, sino lo es de la conducta, de las costumbres sociales y por ello menos formal. Esta frase, lo que quiero rescatar de esta frase es cómo los obispos del CELAN hablan de la importancia que tienen los padres de la iglesia cuando hablamos de lo social. Porque los padres de la iglesia se metieron en problemas que hoy en día tendrían todo. Digamos que hoy nosotros en la defensa de la justicia, en la denuncia que hagamos de la acumulación de la riqueza, del lujo, de la usura, de otras lacras sociales de nuestro tiempo, ahí nosotros estaríamos haciéndole honor a esos padres de la iglesia que denunciaron socialmente en un determinado momento de la historia todos los flagelos por los que estaba pasando la sociedad de su tiempo dominada por el imperio. Miren este ejemplo económico. Los padres de la iglesia defendían el bien común. Hablaban de la importancia que tenían que los bienes creados por Dios no eran para solo uno, sino para todos los hombres. Eso es justicia. Hablaba de las riquezas de bienes ajenos exteriores a la persona y para su desarrollo no se puede convertir en un fin. Oigan bien, miren cuánto bien le haría releernos a los padres de la iglesia para recordar, basados en los principios del evangelio, qué sentido tiene la riqueza, qué sentido tiene la pobreza y cómo podríamos hoy nosotros condenar la usura. Eso está presente en la doctrina social de la iglesia. ¿Inspirado por qué? Por los padres de la iglesia. Cuando el Papa Francisco en el número 53 de Evangelii Gaudium dice, atención, cuidado con esta economía que mata, está condenando una economía que le está haciendo daño al ser humano. Está leyendo los padres de la iglesia. Pero también los padres de la iglesia hablaban de política y decían que la política, en el origen de la política, en el origen del poder estaba Dios. Y ahí hablaban de la ley natural y hablaban de la obediencia que nosotros como seres humanos debíamos tener a las autoridades mientras no vayan contra Dios. Esto era importantísimo para ellos. Cuando hablaban de autoridades estaban pensando en el emperador y el emperador se hacía ver como el Dios. Y los padres de la iglesia decían, a ver, cristianos, seguidores de Cristo, ¿a quién están siguiendo a ustedes? El fin es el bien del imperio o de la ciudad. Es decir, la política se debía construir para el bien de todos, para el bien común. Esta afirmación de la política, los estados encargados del bien común, también está en Evangelii Gaudium y se la critican muchísimo al Papa Francisco. Pero también leyendo este texto, releyendo los textos del Evangelio, hablan de el emperador sometido a la ley de Dios. Qué importante te sería que el emperador cumpliera también las leyes de Dios. Pero también reprochan en la política el uso de la fuerza y de la coacción, porque allí no se va a garantizar la dignidad humana. Cuando
hay un uso excesivo de la fuerza y de coacción. Ahí hay un peligro contra la persona. Miren que estamos hablando del siglo primero, segundo y tercero, estamos hablando del siglo cuarto, pero todavía muchas cosas de los padres de la iglesia nos siguen diciendo mucho a nosotros hoy. Les voy a recomendar, para la lectura se lo voy a enviar a Miguel Ricardo para que se los envíe a su correo, un artículo sobre los padres de la iglesia en la doctrina social de la iglesia para que profundicen en estos temas que acabo de nombrar. Vamos ahora con el tercer fundamento, que es el moral. Y cuando hablamos de la teología moral, no estamos hablando de otra cosa que, como dice el padre Alberto Parra, desde el mundo del desarrollo, del confort y de la economía, la teología, oigan bien, está orientada a la interpretación de la historia desde el ángulo particular de la relación del hombre con Dios en Jesucristo. Frase para sintetizar la teología. ¿Qué es y cómo inspira la teología social a la doctrina social de la iglesia? En la medida en que interpretemos la historia desde el ángulo de la relación de Dios con el hombre en Jesucristo. Perfecto. Esto, y por eso decimos que un fundamento para la doctrina social de la iglesia va a estar cimentada en la moral social. Y va a estar cimentada en una teología que se construye de esa moral social. De tal manera que, como bien lo dice el Papa Francisco, el teólogo es un gestor de la encarnación de la fe vivida. Esto se lo dice en un discurso a la Asociación Mundial de Teólogos. Y se lo dice, y esto yo se los quiero transmitir a ustedes. Cada vez que pensamos en teología como fundamento de la doctrina social de la iglesia, no podemos pensar en una teología que no esté encarnada en la historia. Una teología que no parta de la lectura de cómo Dios se manifiesta con los pobres, de cómo Dios se manifiesta con los excluidos, de cómo Dios se manifiesta con los marginados, con esos que llama el Papa Francisco los que están en las periferias geográficas o viven periferias existenciales o periferias simbólicas. Y tercer elemento para hablar de esta teología como fundamento de la doctrina social de la iglesia es lo que nos dice el Papa Francisco, y es que la teología no se hace individualmente, sino en comunidad, al servicio de todos. Oigan bien, al servicio de todos, no para algunos. La teología en el medioevo era para algunos. La teología en la modernidad era para algunos. Hoy la teología, hoy la moral, hoy la aplicación de la doctrina social de la iglesia también es para todos, en el sentido que ella nos debe impulsar para difundir el buen sabor del evangelio a los hermanos y hermanas de nuestro tiempo, siempre con dulzura y respeto. Lo dice el Papa Francisco en ese discurso a los teólogos y teólogas, de tal manera que cuando hablamos de la teología como fundamento, como fuente de la doctrina social de la iglesia, no hablamos de una teología abstracta, de una teología alejada, sino de una teología que nos ayuda a entender el sabor del evangelio con los otros, con las otras, en nuestro tiempo, pero ante todo con dulzura y respeto. Y cuarto fundamento, para que vayamos cerrando esta segunda parte de la clase, el derecho natural. Cuando hablamos del derecho natural, estamos hablando de lo más profundo que hay en la conciencia del ser humano. Ahí es donde radica y donde existe esa ley que no nos dictamos nosotros mismos, sino que nos viene de Dios. El proteger la dignidad del otro es ley, pero es una ley natural que nos debe surgir de la naturaleza de si yo me cuido, cuido al otro. De lo que dice el Papa Francisco en Laudato Si, si yo cuido al otro, cuido el entorno y cuido mi relación con Dios,
hago de esta ecología una ecología integral. ¿Y eso de dónde me surge? Pues de esa ley del amor que está escrita en lo más profundo de mi conciencia, de mi corazón, de mi ser. Por eso hablamos que en la doctrina social de la Iglesia consideramos allá en el número 19 de Gaudium et Spes que la conciencia es el núcleo más secreto, es el sagrario del hombre, es el sagrario del ser humano, es el sagrario y el lugar en donde reside lo más profundo en donde Dios se conecta con nosotros. A eso nos referimos como una fuente en el derecho natural, como lo definimos en los 4 fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. De tal modo que podríamos decir que es en la conciencia en donde nosotros vamos conociendo cómo podemos cumplir con ese precepto, con ese mandamiento del amor a Dios y al prójimo, como a sí mismo. Es decir, ¿dónde podemos nosotros discernir y tomar decisiones para poder actuar junto a los otros? En la conciencia y en la manera en cómo de la conciencia hacemos que nuestros actos, nuestros pensamientos se lleven al cumplimiento de la ley del amor a Dios, al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Muy bien, vamos al resumen. Una frase que les haya quedado, que les haya llamado la atención de estos 4 fundamentos. Tienen 30 segundos para escribir una frase que sintetice estos 4 fundamentos: el bíblico, el de la patrística, el de la teología moral y el 4º principio de la ley natural. Rápidamente escribamos la frase síntesis. Muy bien. Estos momenticos de silencio nos sirven para sintetizar, para escribir esa frase con la que nos quedamos. Escríbanla. 10 segundos. Muy bien. Vamos entonces a un pequeño ejercicio de discernimiento. ¿Cómo entonces estas fuentes influyen sobre la doctrina social de la Iglesia? Pues cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia como ese conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acción que tienen fuente en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los santos padres y grandes teólogos de la Iglesia y del magisterio, en especial de los papas de los últimos tiempos, estamos hablando de una doctrina social que, como decía yo al inicio, es un cuerpo dinámico y vivo. Pero no podríamos hacer doctrina social si no tenemos en cuenta, aquí están otra vez nuestras fuentes. ¿Qué es lo que queremos hacer en este momento de discernimiento? Pues empezar a decantar y a quedarnos con lo más fino, con lo que más nos va a alimentar de qué es y cómo enriquecer nuestro conocimiento sobre la doctrina social de la Iglesia. Una doctrina, unas enseñanzas, un magisterio que parte de esa experiencia con la palabra, con un Dios que se hace palabra, con un Dios que es logos, logos. Está presente así en el Evangelio de Juan. En unas enseñanzas que ya vimos de los padres de la Iglesia que son actuales, muy actuales. Cuando los padres de la Iglesia están denunciando las injusticias del imperio contra el pueblo,
Eso no es otra cosa que las injusticias que hoy en día vivimos contra nuestros pueblos. Esa enseñanza de los teólogos que nos ayudan a entender el paso de Dios por nuestra historia, el paso de Dios por la historia del pueblo, el paso de Dios por la historia que estamos viviendo en este momento. Allí hay una fuente para nuestra doctrina social. Y sin duda alguna, que lo veremos con mucha atención cuando empecemos a ver cada una de las encíclicas en ese magisterio de los papas. De tal manera que doctrina social de la Iglesia no es, oigan bien, no es un cuerpo definitivo y ya terminado. No es eso, no es eso. Cuando nos hicieron en la primera clase, en las primeras clases, la pregunta sobre ese término doctrina, el término doctrina tenemos que quitarle ese mito en el cual lo encasillamos y lo encerramos como que ya es aquello que se enseñó y no se puede enseñar más sobre eso. Al contrario, la doctrina nos ayuda a ir actualizando el conocimiento de ese paso de Dios y cómo, por eso va a ser tan importante ver las encíclicas de los papas, porque una cosa es la realidad del trabajo en la Rerum Novarum, en el tiempo de la industrialización, de la revolución industrial, y otra cosa es la realidad del trabajo que denuncia el Papa Francisco y sus condiciones de esclavitud en Fratelli Tutti. ¿Están hablando los dos papas del trabajo? Sí, pero lo están hablando respondiéndole a un momento histórico totalmente distinto. Por eso, la doctrina social de la Iglesia es un organismo en constante actualización y con una tradición abierta y dinámica. Y el padre Ildefonso Camacho, modestia aparte, es uno de los grandes maestros de doctrina social de la Iglesia, dice que esta doctrina social es el desarrollo humano integral como una categoría central en el pensamiento social cristiano. Camacho va a defender que esta doctrina social de la Iglesia es dinámica, se debe estudiar, analizar y aplicar, especialmente pensando en la importancia que tiene el desarrollo humano integral y que hoy decimos y solidario, desarrollo humano integral solidario y que al tiempo responde a esas alternativas en las cuales hoy en día nosotros nos movemos como seres humanos. Y esta caricatura, la doctrina, esto no es doctrina social de la Iglesia. A pesar de que sí, la tengamos en la Iglesia, se hable de una doctrina militar y de doctrinas políticas, no es un llenar cerebros vacíos. No se trata, de eso no se trata la doctrina social de la Iglesia. Con la doctrina social de la Iglesia no llenamos cerebros vacíos. Lo que hacemos es construir la experiencia de Dios pasando por la historia y tocando la vida concreta de los hombres y mujeres. De tal manera que concluimos este discernimiento de para qué nos sirven los fundamentos de la doctrina social. Es para que entendamos que una doctrina social auténtica no es un museo de momias maquilladas. Es la memoria viva de la experiencia social de la Iglesia. Ella orienta y estimula el discernimiento de las comunidades cristianas animadas por el Espíritu Santo que escudriñan a la luz del Evangelio los grandes signos. ¿Para qué estudiar entonces las fuentes de la doctrina social de la Iglesia? Pues no es para otra cosa que dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras comunidades, en nuestras experiencias sociales de iglesia, para hacer que el Evangelio ilumine la vida en los grandes signos que vamos teniendo de la vida. Es decir, yo les podría plantear la pregunta para que cerremos el discernimiento. ¿Qué le tiene que decir la doctrina social de la Iglesia a este momento que estamos viviendo de pandemia universal? Escriban, por favor, su tercera conclusión antes de pasar al cuarto momento de nuestra clase.
Tercera conclusión. Saquen una conclusión de este pequeño, rápido y posiblemente para algunos hasta abusivo discernimiento, en donde lo que quise fue decirles, estas fuentes de la doctrina social de la Iglesia lo que nos sirven es para dinamizar, actualizar la doctrina social. Muy bien. Vámonos al último paso de esta noche. Ya es viernes, ya son casi las 9 de la noche, son las 9:46. Pues nos vamos a sintetizar en comunidad. Vamos a hacer un rápido, vamos a volver. Rosita, por favor, me regalas otra vez los grupos para que hagamos un ejercicio rápido de síntesis. Celebremos en pequeñas comunidades. Después de esta clase, ¿qué elementos de la sesión celebramos como un signo de esperanza para nuestra acción pastoral? Después de todo lo que hoy abordamos de estas fuentes, pues ¿qué nos sirve para seguir renovando y viviendo la esperanza en nuestras acciones pastorales? Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo de 10 minutos y volvemos para cerrar nuestra clase. Entonces, Rosita, o por favor otra vez los grupos, y en los grupos simplemente trabajen qué se llevan de esta clase en el día de hoy. Compartan sus apuntes, sus frases, compartan eso que dijeron, eso que les quedó sonando, cojan sus apuntes y compártanlos allá. 10 minutos y nos vemos aquí. Gracias. Volvernos a tocar la importancia de los fundamentos. Para todo va a ser muy importante. Volver a las fuentes, volver al origen. Por eso, el objetivo que yo quería hacer, trazar con ustedes era tocar esos 4 aspectos fundamentales
que nos ayudan a entender la vitalidad que tiene la doctrina social y cómo nosotros, estudiantes de ella, la volvemos, la actualizamos y la llevamos a un mundo necesitadísimo de los principios y valores que promueve esta enseñanza social inspirada en el Evangelio, los santos padres, la teología moral y, ante todo, pues esa valiosísima experiencia de entender la ley natural en nuestra existencia. Muchas gracias por las conclusiones que han puesto por ahí en el chat. Le doy la palabra a Miguel Ricardo para que cerremos nuestra clase en el día de hoy. Muchas gracias por su paciencia, atención y ante todo por la participación. Un abrazo grande para ustedes y sus familias. Ok, Wilmar, muchísimas gracias. Creo que ha sido una noche bien interesante con una excelente pedagogía desde ese inicio de colocarle allí, de armar nuestra mesa. Creo que fue una muy buena propuesta y de acercarnos básicamente a todos estos conceptos básicos de la doctrina social de la Iglesia, que es lo que estamos haciendo, poniendo esa base durante estas primeras sesiones y especialmente con las fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Creo que fue supremamente claro, sencillo. Yo estoy preocupado porque me toca hablar de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia y creo que es muy parecido a lo que acaba de decir Wilmar. Bueno, ahí tendremos seguramente que algunos elementos claves que volveré yo a retomar, que ya los dijo Wilmar, pero que seguramente los profundizaremos, como precisamente que la doctrina social de la Iglesia hace parte de la teología moral. Por ahí seguramente voy a profundizar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos. Le pediría el favor a Tati Hoyos. Tati Hoyos para que nos abra su micrófono y nos comparta una oración final. ¿Abres tu micrófono? ¿No lo puedes abrir? Ok, Rosita, Diego, auxilio. Señor. Tati Hoyos, por favor, para que ella pueda abrir su micrófono. Listo, ya lo puedo abrir. Tati, dale. Ok, Gracias. perfecto. Bueno, Entonces te invito a que nos compartas vamos una a oración nuestra final. Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta clase, de conocer gente diferente, de conocer tantas cosas del amor que siempre derramas entre nosotros y que quieres que no solamente compartamos, sino que también sintamos nuestro amor propio. Como decía nuestro profesor, esta doctrina social de la Iglesia muestra de cómo nos estamos amando y es la base para poder dar de ese mismo amor a nuestra comunidad, a nuestra familia, a las personas que están a nuestro lado. Gracias Dios por darnos la oportunidad de estar en esta clase y de recibir el amor de estos compañeros y de estos profesores que con tanto cariño nos comparten su conocimiento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Tati, muchas gracias. A todos, muchísimas gracias. Wilmar, te recomiendo nos compartas la presentación y el texto que tú nos dijiste para que yo